Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana con 48 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció al abogado Jorge Buxadé Villalba. Me corrige Jorge si estoy pronunciando bien su apellido. Él es jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo y miembro del grupo de conservadores y reformistas europeos. Abogado, muy buenos días. ¿Por qué Ecuador debe salir de ese grupo de países islámicos en los que se lo ha incluido para otorgarle la exención de la visa Schengen? Bueno, pues por razones absolutamente obvias que pusimos de manifiesto ya tan pronto como yo tuve conocimiento de que se tramitaba este expediente en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo y que los hechos posteriores pues han demostrado que teníamos razón. No se puede meter con carácter general en un mismo paquete a tres monarquías islamistas como son Omán, Kuwait y Qatar, y a un país plenamente democrático como es Ecuador. Hay que tener en cuenta que Ecuador ahora mismo es una excepción dentro de todos los países de la Hispanoamérica, de Iberoamérica, en sus relaciones en materia de visados con la Unión Europea. Argentina, Venezuela, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Panamá, México, Nicaragua, Colombia, Chile, todos tienen esa exención de visados ya reconocida y, sin embargo, excepcionalmente Ecuador no lo tiene. Por el contrario, en el ámbito de Asia estamos en el dibujo totalmente contrario, y es que ninguna de esas monarquías islámicas tiene reconocida la exención de visado, salvo los Emiratos Árabes. Jorge, Ecuador, ¿por qué se castiga a Ecuador cuando Ecuador, como usted dice, es una isla en estos momentos de democracia y sobre todo está despertando, o por lo menos ha podido liberarse de la plaga que puede ser el socialismo del siglo XXI para los países latinoamericanos? Pues mire, por desgracia tengo la firme convicción, aunque no la prueba documental, pero sí la firme convicción de que son cuestiones políticas que afectan tanto a la Comisión Europea como al Parlamento Europeo. Recuerde usted que en la primera vez que íbamos a votar esta operación de reconocer la exención de visados a Ecuador junto a esas tres países, Kuwait, Omán y Qatar, se suspende la votación en el Parlamento Europeo porque Kuwait ejecuta pena de muerte a 7 personas. La siguiente vez que se intenta votar surge el denominado Qatar Gate, ¿no? Ese caso de corrupción y de sobornos, al parecer, por parte del gobierno de Qatar a través de ONGs a diversos parlamentarios europeos. Por el contrario, Ecuador es perjudicado claramente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se ha tramitado, por ejemplo, no se discute la exención de los visados en países como Venezuela, donde, como sabemos todos, está impuesto un régimen tiránico absolutamente vulnerador de todos los derechos fundamentales, de las libertades públicas de todos los ciudadanos de Venezuela? Es pura política, es esa orientación radicalmente izquierdista que han tomado las instituciones comunitarias europeas en los últimos años y que pues los diputados conservadores y reformistas aquí en el Parlamento Europeo, y especialmente los españoles de Vox, pues intentamos combatirlo y defender ese derecho que tienen los ciudadanos ecuatorianos a que se tramite en un expediente separado y que podamos votar en el Parlamento Europeo en favor de esa exención de visados para acabar con la excepción que se produce con Ecuador. Son las 8 de la mañana, con 53 minutos en Ecuador. Estamos conversando con el abogado Jorge Buxadé. Él es jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es la situación actual de esta votación para Ecuador? ¿Está suspendida? Porque tenemos información, abogado, por un lado de que sí se va a dar, por otro lado de que se va a demorar, por otro lado de que Ecuador no está listo, cuando la verdad es que somos uno de los pocos últimos, las últimas faroles de democracia
en Latinoamérica a nivel de democracia pura, ¿no? El centro derecha está en Ecuador, pero somos uno de los pocos que queda. ¿Cuál es la verdad de la situación de esta votación? Pues ahora mismo está pospuesta, muy influida por ese caso de sobornos y de corrupción política y económica que afecta, al parecer por ahora, al Parlamento Europeo solo, pero se está investigando también si puede haber afectado directamente a la Comisión Europea y esa es la situación actual. Incluso se ha abierto una investigación al respecto de los votos que se han producido en la Comisión de Libertades con carácter previo, por si ha habido algún tipo de influencia para obtención de ese voto favorable a Qatar. Evidentemente Ecuador no está en ningún punto de mira de ninguna investigación y por tanto es el momento para que por parte de las instituciones, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo, se organizasen y dijesen, pues mire usted, Omán, Kuwait y Qatar quedan pendientes, quedan pospuestos sine die hasta que se aclare la situación y sin embargo continuamos adelante con lo de Ecuador. Es lo que nosotros venimos exigiendo desde el primer momento. Abogado, pero hasta el momento no hay fecha definitiva para la votación para Ecuador. Que yo sepa ahora mismo, y puede que no tenga todo el conocimiento, pero que yo sepa, ahora mismo estoy en Bruselas, no tenemos una fecha para votar, sino que ha sido pospuesta. Abogado, escuchábamos voces justamente la semana pasada, cuando antes de que se suspenda la votación por el caso del Qatar Gate, si lo podemos llamar así, escuchábamos voces de miembros del Parlamento Europeo que se pronunciaban respecto a que Ecuador todavía no está listo para la exención de la visa. ¿Qué significa eso de que no está listo? Pues simplemente que sus prejuicios ideológicos les llevan a decir eso, porque afirmar que Ecuador no está listo, pero sin embargo sí lo puede estar Qatar, Omán o Kuwait, resulta absolutamente inadmisible desde todo el punto de vista. Yo estoy mirando ahora mismo el mapa de América del Sur, salvo Bolivia, Ecuador, Surinam y una de las Guayanas, el resto de países tienen la exención de visados Schengen con la Unión Europea. Es que es una locura que no lo tengamos. No hay ninguna motivación, es extraordinario, es una cosa absolutamente demencial y por desgracia, repito, que yo creo que simplemente son unas cuestiones puramente políticas, igual que hemos visto esa presión política que se ha convertido en corrupción y en soborno, al parecer desde Qatar, pues tenemos que también hay una presión histórica para que Ecuador no lo obtuviese. Abogado, usted que está allá y que conversa, me imagino, con sus colegas del Parlamento Europeo, ¿cuál es la posición de los otros parlamentarios? Bueno, con carácter general lo que hay es una posición que es lo que se ha votado hasta ahora y a lo que nosotros nos hemos opuesto de los dos grandes grupos, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, a que todo se aprobase en un mismo paquete. Yo creo que la parte derecha, digámoslo así, del Parlamento Europeo, por supuesto, votará en bloque a favor de esa exención de visados, pero no sabemos qué va a hacer esa izquierda dogmática que si dice que hay derechos y libertades en Cuba o en Venezuela y no los hay en Ecuador. Es absolutamente demencial. Tremendo. Como usted dice, es que es demencial. Es demencial. Aquí se ha dicho mucho que tiene que ver con una negociación en el gobierno del expresidente Rafael Correa por el tema de aranceles y una cantidad de cosas, que Colombia y Perú sí lo hicieron rápido y Ecuador se tomó su tiempo, no entró en ese paquete. Se habla mucho de eso. ¿Eso es verdad? Bueno, desconozco los términos en que se ha negociado por parte de la Comisión Europea, porque estas son negociaciones que normalmente se prolongan con el tiempo. Pero lo cierto es que nadie da explicación de por qué esa situación de isla, de oasis, en perjuicio de los ciudadanos ecuatorianos y de los ciudadanos europeos que quieran ir a Ecuador, porque estamos hablando de un intercambio de visitas, de una libertad, es decir, que se beneficia, por supuesto, Ecuador en un doble sentido, los nacionales ecuatorianos que puedan disfrutar de esa exención de visado para acudir a la Unión Europea y también, por ejemplo, los españoles cuando lleguen a Ecuador. Normalmente aquí las negociaciones son multisectoriales, se pretende meter todo en el mismo
paquete, pero eso solo cuando interesa políticamente. Cuando se quiere políticamente se desactivan todos los mecanismos de protección. Y lo más importante, de verdad, lo que es clarísimo y no dan nadie explicación es por qué Ecuador es tratado igual que esos otros 3 países, donde siguen habiendo penas de muerte, donde hay una vulneración masiva de los derechos de las mujeres, donde no se respetan los derechos laborales. Ecuador, precisamente, ustedes lo han dicho, ahora mismo es una isla, es un halo de libertad, de esperanza y de ilusión para todas las naciones iberoamericanas que están absolutamente atacadas, constreñidas por ese foro de Sao Paulo, ese cártel de Puebla que intenta tomar para el denominado socialismo del siglo XXI el poder en esas naciones. Y allí donde hay un halo de libertad, precisamente la Unión Europea lo que tiene que hacer es promover esa libertad, y promover esa libertad supone el normalizar plenamente las relaciones en materia de visados con Ecuador. Parecería, y otra cuestión sí, serán las cuestiones relativas a los acuerdos comerciales, que tienen su propio camino y sus propias conclusiones. parecería que más bien la Unión Europea está más bien alineada a los gobiernos que se identifican o que están cercanos o son cercanos al socialismo del siglo XXI. Son las 9 en punto ya de la mañana en todo el territorio continental ecuatoriano, y le agradecemos al abogado Jorge Buxadé. Él es jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.